Buenos días, tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Derecho y el Cuerpo Académico de Buen Gobierno y Justicia Penal, le damos la más cordial las bienvenidas a este Seminario Internacional Permanente sobre Derecho Digital. A nombre de nuestras autoridades, la directora, la maestra María José Bernaldez Aguilar, le damos la más cordial de Derecho Digital. Esta es ya la tercera intervención. Ya la primera vez nos han hecho favor doctores como el doctor Israel Tavares, como el doctor Diego Ricci, y ahora el maestro Uciel Emanuel Munguía Pimentel será nuestro ponente el día de hoy. Si ustedes me permiten, para comenzar con este evento, vamos a tener una breve lectura de la síntesis curricular de el ponente que hoy nos acompaña en esta mañana. El maestro Uciel Emanuel Munguía Pimentel es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de nuestra misma universidad y además también es pasante en la licenciatura de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él, obviamente, pues, sin más preámbulo, para darle el uso de la voz a nuestro invitado especial el día de hoy, cedo el uso de la voz al maestro Uciel. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a la directora que nos permite brindar este tipo de espacios para poder obviamente expresar este tipo de temas, obviamente novedosos, solamente en el ámbito legal, sobre todo porque ya nos enfocamos solamente en una cuestión propiamente de inteligencia artificial que pareciera que lleva poco, pero bueno, realmente ha habido muchos avances al respecto. Esto prácticamente realizó un boom a partir del año 2022, en noviembre de 2022, derivado obviamente de lo que fue la proyección propiamente de lo que fue el chat GTP, lo cual obviamente revolucionó obviamente el ámbito en cuestión de mercado, en razón de obviamente de que ya se modificó obviamente los planteamientos en cuestión del limitante que se planteaba entre lo que es en este caso las computadoras y propiamente el pensamiento humano, obviamente rompiendo el limitante donde ya se establece lo que es un lenguaje tal vez común y obviamente la inferencia entre poder diferenciar quien nos está hablando es una computadora o quien nos está hablando propiamente es un ser humano como tal. Iniciando propiamente con lo que es la exposición, quisiera obviamente iniciar con lo que es propiamente lo que son los conceptos tal cual. El concepto propiamente de inteligencia artificial, en donde nos establece propiamente que son agentes inherentes, obviamente enfocados solamente en cuestiones de razonamiento y de aprendizaje de forma autónoma. El razonamiento obviamente se enfoca principalmente en cómo obviamente se va constituyendo obviamente ese pensamiento y cómo se va estructurando ese pensamiento. Anteriormente, cuando se empezaba a enfocar el pensamiento en cuestión de las máquinas, uno podía diferenciar en automático que ese pensamiento o esa frase era constituido principalmente por una máquina, por la forma en cómo estaba constituido, narrado, tal cual. Tal vez demasiado técnico, tal vez demasiado específico, pero a partir de lo que fue el chat GTP, ya ese tipo de narraciones ya son narraciones de lenguaje común o naturales, en donde a veces cuesta diferenciar obviamente quién está hablando es una máquina o propiamente un ser humano, ¿no? Ahora, en cuestión del concepto tal cual, no se establece propiamente qué es la capacidad y la creatividad. Hablando propiamente de la creatividad, en razón de que ya con el mismo chat GTP o otros tipos de inteligencias artificiales, ya no se establece lo que son la creación propiamente de ver cómo se va innovando, en este caso, de desarrollo alegórica y obviamente diferentes otros tipos de narrativas. También obviamente ya nos establece un sistema de aprendizaje automático y obviamente va a una función primordial en razón de que a través de este aprendizaje automático que la misma computadora va aprendiendo de nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros le damos un like en cuestión de los resultados que nos va proporcionando la máquina, simplemente le estamos orientando a la máquina qué es lo que es correcto, qué es lo que no es correcto. Y en automático la máquina va aprendiendo por nosotros, por decirlo así. Incluso hay programadores que ya prácticamente los buscan o digamos
los entrenan para que entrenen ahora sí la máquina, y a través de ese entrenamiento de máquina sea la misma máquina la que va desarrollando obviamente estos desarrollos y pensamientos. Ahora, tenemos obviamente otra característica es también lo que es la toma de decisiones, que lo que se busca también es que las máquinas, o en este caso la inteligencia artificial, nos ayude a lo que es la toma de decisiones tal cual, y a raíz de esta toma de decisiones prácticamente ya ayuda en este caso al ser humano a no querer prácticamente establecer un dilema propiamente por parte del ser humano, sino o sea la misma máquina la que nos va a determinar obviamente si una decisión es correcta o no. Y esto también va a derivar obviamente en ciertas actividades de carácter humano. Entendiendo esas actividades de carácter humano, esta principalmente que es la toma de decisión, que es diferente pensar o concebir obviamente la idea de que la toma de decisión antes era concebida solamente por el ser humano y ahora la toma de decisión es concebida principalmente por una máquina. He dicho en otras palabras, es la máquina, en este caso un sistema, quien nos va a ayudar o quien va a tomar las decisiones. Veanlo simplemente en una cuestión de empleo. Anteriormente necesitaban a un ser humano para que tomara la decisión acerca de qué era correcto o no la cosa. Simplemente lo podemos ver en algunos casos donde simplemente los casos de las resoluciones eran tomadas por seres humanos y ahora las cosas y las resoluciones son tomadas por máquinas o van a ser tomadas por máquinas. Ahora, a esto también se establece con lo que son las inferencias y a través de eso, lo que son estas inferencias se van a establecer ciertas hipótesis o conclusiones que van a establecer las mismas máquinas a través de carácter deductivo o a través de lo que son las suposiciones o en este caso el carácter inductivo. Dicho en otras palabras, aquí obviamente va a establecer ciertas premisas mayores o menores o conclusiones en donde a través de razonamientos lógicos matemáticos van a establecer ciertas premisas particulares en cómo se va a tomar la decisión a través de lo que es la prueba y error. Dicho, como ya lo mencionamos, va a ser nosotros los que vamos a empezar a entrenar a lo que son las máquinas para lo que es esta toma de decisiones. También aquí en la cuestión de la aducción es interesante tomar en cuenta que también se establece lo que son hechos verdaderos, o como lo mencionaban en su momento lo que es Leibniz, hechos verdaderos son hechos que en cierta manera podemos constituir que pueden suceder, pero no necesariamente suceden a través de lo que podríamos establecer un método científico. Simplemente tenemos como ejemplo en este caso el hecho de que podemos mencionar, es un hecho que a raíz de que está nublado va a llover. ¿Va a suceder? No lo sabemos, pero simplemente ya lo establece como un hecho tal cual que puede llegar a suceder y es dicho en otras palabras, ya va a estar especificando cómo se va a desarrollar obviamente lo que es esto de la inteligencia artificial. Ahora, las inferencias que se van a establecer son inferencias de carácter estadístico. ¿A qué voy con esto de las inferencias de carácter estadístico? Va a ser a través de prueba y error. Conforme nosotros vayamos entrenando lo que son las máquinas van a establecer obviamente si esa resolución o esa hipótesis va a ser verdadera o no. Y esto obviamente en cuestiones de estadística, entre más cercano sea obviamente la concretación de nuestros resultados o nuestras preguntas, en este caso nuestras órdenes, van a ser de forma más correcta obviamente cómo se va a establecer obviamente los resultados tal cual. Y esto va a ser a través de lo que son los aprendizajes de carácter automático, que dicho en otras palabras, la máquina es la que va a aprender de forma este tipo de procesos. Y este aprendizaje automático nos va a permitir obviamente establecer ciertos razonamientos en cuestiones de un aprendizaje de carácter supervisado, un carácter no supervisado, o en este caso, aprendizaje solamente de carácter supervisado. Cuando hablamos de un lenguaje supervisado, obviamente sabemos que son resultados que ya previamente ya hemos analizado, simplemente para que se establezca lo que es la verdad. Tenemos el caso emblemático de lo que son los reconocimientos faciales. A través de este aprendizaje supervisado, la máquina simplemente es entrenada para que pueda absorber y determinar si esa persona que está enfrente de ella en el monitor está enferma o no está enferma, simplemente si esa persona puede ser una persona que tenga un padecimiento mental o no. Es dicho en otras palabras, como lo podemos ver en China, simplemente son las máquinas las que van a determinar obviamente el comportamiento del ser humano. También tenemos el aprendizaje en la cuestión de la agrupación de datos, que esta agrupación de datos de aprendizaje ya lo hemos visto nosotros o lo vemos todos los días a través de lo que vendría siendo programas como son Spotify o son programas que simplemente pueden establecer lo que son los logaritmos de Google. He dicho en las palabras, son a través de lo que hablamos, a través de nuestros gustos y preferencias, la misma plataforma, en este caso Facebook, va a determinar obviamente nuestros gustos y nos va a inferir, en este caso, qué es lo que son nuestras preferencias. Dicho, si lo podemos establecer así, es la máquina quien nos va a establecer qué es lo que nos va a gustar y qué es lo que nos va a gustar. Y nos va a determinar obviamente un tipo de información
correspondiente supuestamente a nuestros intereses, pero supuestamente a los intereses, en este caso, de las cuestiones corporativas. Y luego también tenemos el aprendizaje de reforzamiento, que este aprendizaje de reforzamiento lo va a establecer principalmente, como ya lo mencioné, de prueba y error, que es como vamos a ir entrenando en este caso lo que son las máquinas. Y más adelante. Ahora, en el ámbito legal, obviamente podemos establecer que ya tenemos un término que es Legal Tech. A través de lo que es Legal Tech es el uso, en este caso, de la inteligencia artificial a través de lo que son ciertas aplicaciones o programas que nos van a permitir, en este caso, los abogados, poder obviamente manejar principalmente lo que es el volumen de información. En los años 70, 60, prácticamente un abogado podría sobrevivir o podía prácticamente con lo que era la legislación local. Actualmente ya estos tipos de parámetros ya se van rompiendo porque no solamente el abogado actual tiene que ver la legislación local, tiene que ver la legislación federal o incluso los tratados internacionales. Y al inferir obviamente que estas cuestiones de los tratados internacionales, podemos simplemente visualizar, en este caso, el volumen de información que tenemos que manejar, en este caso, los abogados. No estamos hablando de una ley local, no estamos hablando de una ley federal, estamos hablando de tratados internacionales, que obviamente también tiene que ver con lo que la Corte Interamericana, tratados obviamente en cuestiones comerciales, lo cual obviamente representa en este caso un mayor problema en cuestiones corporativas, sobre todo cuando hablamos de dos jurisdicciones distintas en cuestiones de corporativismo. Y esto obviamente representa un volumen grandísimo de información que el abogado, le guste o no, tiene que empezar a manejar. Para esto obviamente se establecen ciertas aplicaciones que ya podemos empezar a utilizar en este caso en la práctica jurídica, como es obviamente la cuestión es propiamente del facturaje, las cuestiones obviamente de investigación, de jurisprudencias, pero prácticamente ya todo es determinado en base a lo que es, en este caso, un programa que nos va a determinar cómo buscar la información de forma correcta, pero pues todo más precisa y más rápida. Y es a través de este tipo de aplicaciones en cómo podemos mejorar obviamente y facilitar en este caso lo que es el trabajo principalmente del abogado. Una de las problemáticas que se puede plantear en este caso de las aplicaciones, que son aplicaciones que hay que decir las cosas como son, cuestan, puede generar que va a generar, podríamos decir que una barrera de entrada para los abogados que apenas van empezando, en razón de que son programas que pueden llegar a costar hasta 10,000 o 20,000 pesos mensuales. Entonces, obviamente, si pueden ver, obviamente, los grandes despachos pueden, obviamente, meterse a ese tipo de aplicaciones, se les hace fácil, obviamente, el acceso de costos, pero obviamente un abogado que va aprendiendo, pues, obviamente va a establecer lo que es una barrera de entrada, en razón de que, pues, obviamente, la manera en cómo va a buscar la información va a ser obviamente un poco disruptivo en este tipo de casos. Más adelante. De hecho, sí, gracias. Bueno, otra cosa que también tenemos que ver, o me gustaría mencionar, es cuando empezamos a hablar en este caso de algunos casos que ya se empiezan a plantear, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial o que se van a plantear. Una de las grandes premisas que se suele discutir es cómo se va a empezar a regular la inteligencia artificial, sobre todo cuando ni siquiera hemos visto ese tipo de casos. Para ser honesto, más allá de que la ley puede ser permisiva o prohibitiva, para ser honesto, aquí la manera en cómo se va a empezar a regular son en base a los casos que se van a empezar a presentar, sobre todo en estas cuestiones de inteligencia artificial. Por mencionar algunos, tenemos lo que es el caso Ulrich Google, que aquí establece un caso en donde menciona principalmente el hecho en que una persona, en este caso Google, tiene una plataforma, en esa plataforma se empiezan a construir lo que es un blog y empiezan a hablar de mala manera acerca de esta persona que es Ulrich. Al hablar mal de esta persona, obviamente Ulrich empieza a demandar a Google. ¿Por qué? Porque autorizó obviamente el mal manejo de lo que son la información o los datos personales. Y a raíz de este mal manejo, obviamente se molestó lo que en este caso este individuo, Ulrich. Google dice que no, apela en este caso a lo que es la sentencia, pero al final terminó ganando Ulrich en razón de que es responsabilidad, en este caso de la empresa Google, del manejo de cómo se empieza a manejar la información personal. Véanlo así. Simplemente, en este caso podemos establecer el siguiente caso, o un caso que se estableció muy famoso, en el caso de lo que es el caso Sage, en donde en el caso Sage se establece obviamente a través del buscador de Google, se empieza a establecer, y a raíz del escándalo que tuvo, en este caso con su esposa, en ese entonces su esposa Paula Rojas, se estableció un problema en el que cuando uno le buscaba a Sage, empezaba a aparecer información, digamos, un poco comprometedora en relación a este tipo de personajes.
A este caso quiero referir en lo siguiente. Supongamos que tienen ustedes un escándalo. Y entonces en ese escándalo, cada vez que le van a ir al buscador de Google, lo que va a aparecer en ese momento va a ser el puro escándalo. Va a dejar de lado lo que es la información de ustedes, es decir, qué más realizaron, qué actividades realizaron, si obviamente realizaron actividades malas, ¿no? Lo único que va a aparecer cada vez que simplemente busquen su nombre tal cual, va a ser realmente el escándalo que les hizo famoso, por decirlo así. Entonces, obviamente, esto puede generar un daño en cuestión moral, sobre todo al individuo. ¿Por qué? Porque simplemente la persona, en vez de ser reconocido por sus logros, va a ser reconocido principalmente con lo que es el escándalo. Entonces, obviamente, aquí lo que va a establecer, obviamente, son antecedentes principales en cómo puede ser peligroso, en este caso, los buscadores, o en este caso, los algoritmos, que van a establecer, obviamente, qué es la información que vamos a consumir. Volvemos otra vez a estas cuestiones de los aprendizajes, o cómo nos van a determinar la información. Supuestamente nos dan lo que nos interesa a nosotros, pero no, son las corporaciones lo que nos quieren vender. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cómo tenemos que buscar la información o qué información consumimos, o en este caso lo más recomendable que podría decir es váyanse a los extremos, para que estén lo más cercano a ver prácticamente tener información de ambos lados, porque si no simplemente nuestra información va a estar totalmente sesgada a un solo parámetro. Por ejemplo, simplemente lo que estamos ahorita viviendo en las cuestiones electorales, donde prácticamente o son muy morenistas o son muy puristas, ¿no? Es por decirlo así. Entonces, obviamente, ahí tenemos que, obviamente, la conversación, o se rompe totalmente la conversación, porque de entrada ya todo está muy sesgado. Ahora, continuando con otro caso, tenemos el caso de Brindon y Verdon, en donde se establece, en Estados Unidos se está estableciendo lo que son resoluciones judiciales a través de lo que son las máquinas, o en este caso los sistemas computacionales o los algoritmos. A través de lo que es la investigación a través de o la resolución de casos a través de logaritmos, una de las grandes problemáticas que se empiezan a establecer es que esos algoritmos están sesgados. Una de las problemáticas que hay en Estados Unidos son lo que es la discriminación racial. En este caso lo que nos establece es lo siguiente. Una persona puede cometer un delito incluso menor a otra persona, pero simplemente la diferencia va a ser esto. Una persona, aunque suene tal vez mal, por decirlo así, o no propio, una persona por ser güero, el hecho de haber cometido un delito más grave va a generar simplemente que una sanción menor a una persona que simplemente por ser morena tenga una sanción mayor por el simple hecho de ser morena. Entonces es una de las grandes problemáticas que vamos a empezar a sufrir en este caso en cuestiones de las resoluciones judiciales a través de algoritmos, lo cual se va a tener que tener muchísimo cuidado en cómo se van a resolver este tipo de casos. Otro caso que también podemos establecer es el caso Compact. El caso Compact o Compact es una herramienta que permite en este caso a los juzgados de América, en este caso de Estados Unidos, poder determinar simplemente los casos o las resoluciones judiciales. El problema de los sistemas Compact es, tenemos dos problemas principales. Uno, la determinación de cómo se crea lo que es el algoritmo, lo cual puede generar problemas en cuestión de propiedad intelectual. Y el otro, ¿por qué? Porque al entrar en un conflicto, obviamente las empresas tienen que dar transparencia total a sus algoritmos o propiedades intelectuales o propiedades industriales. Entonces tenemos aquí un conflicto en cuestión de propiedad intelectual o digamos un conflicto en cuestión de protección, obviamente de la persona, de intereses. Y aquí tenemos una ponderación en este caso de derechos fundamentales. ¿Qué es mejor? ¿El derecho a la propiedad intelectual o el derecho en este caso propiamente a lo que es la protección de datos personales de los individuos? Y en este caso se estableció obviamente la protección, en este caso de los individuos, pero obviamente sigue en conflicto en razón de que puede suceder obviamente una discriminación en cuestión de cómo se van a resolver ciertos casos. Y aquí lo vemos en este caso de lo que es Winconsi y Leonis, donde se establece obviamente cómo una persona simplemente decidió establecer obviamente meterse a una resolución de conflictos de forma más breve, determinando que era culpable. ¿Para qué? Para que le saliera una sentencia hasta cierto punto más favorable, pero la lógica en este caso del programa consideró que era una persona peligrosa y en este caso determinó que al ser una persona peligrosa tendría que mantenerse más tiempo en la cárcel. Dicho otra vez, son los logaritmos en el ámbito penal quien van a determinar obviamente cómo se va a sancionar si una persona no es peligrosa o no. Y hay que tener cuidado obviamente cómo se van a determinar este tipo de casos. Otro caso, por mencionarlo así, es el caso en este caso de propiedad intelectual, en el caso de Luisito Comunica contra CNN en español, donde supuestamente Luisito Comunica va en este caso a CNN Chile,
y en este caso al irse en Chile, pues sí se listo comunica. Si yo soy la persona, yo soy el individuo, pues yo puedo publicar obviamente ese contenido. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron la entrevista. Pues resulta que haces eso, Luisito Comunica, hace su ese video en YouTube y resulta que quien es demandado es Luisito Comunica por derechos de autor, por haber utilizado las imágenes de CNN en español. Obviamente empezamos a tener un conflicto obviamente de una persona contra obviamente una corporación. Y ese tipo de delitos obviamente se van a estar a establecer en relación a la inteligencia artificial, porque es a través de un logaritmo que cómo se va a determinar obviamente si una persona está robando o no ciertos datos o información. Y otro caso más importante es el caso de Joshua Brown contra Tesla. Este es el caso más importante en cuestión de inteligencia artificial porque establece lo siguiente. Una persona compra un auto Tesla y al comprar un auto Tesla resulta que este auto Tesla se maneja automáticamente. Pero obviamente al manejarse automáticamente dices, no, pues ya no necesito manejar, el auto se maneja automáticamente. Resulta que esta persona va conduciendo su auto y al conducir su auto resulta que choca directamente con un árbol. ¿Cómo puede chocar con un árbol si el auto se supone que maneja automáticamente? Pues resulta que en ese momento la persona estaba viendo una película de Harry Potter, irónico, y estaba viendo una película de Harry Potter y en ese momento la persona no estaba conduciendo en ese momento el auto. Sin embargo, el auto fue programado para, en el caso de tener que tomar una decisión que generara obviamente el menor problema o conflicto que en ese momento. Y lo que sucedió en este caso es que iba a pasar una persona. Estaba una casa, iba a pasar una persona y estaba un árbol. Pues la resolución del auto fue, ¿cuál es la resolución del auto? Irme directamente al árbol, generando que se muriera esta persona. Entonces aquí resulta cómo fue programado en este caso este auto. Entonces obviamente empezamos a tener este tipo de conflictos morales en donde obviamente cómo vamos a determinar qué es a qué le vamos a dar ponderación. En este caso tenemos una casa, tenemos una persona y un árbol. En este caso la máquina determinó lo que va a generar menos problema es matar al individuo y chocar directamente con el árbol, determinado por la máquina. Entonces ya empezamos a ver ese tipo de conflictos de cómo los sistemas van a empezar a determinar obviamente lo que es correcto o no. Y este caso es muy interesante porque nos establece también un antecedente muy cierto. En este caso podemos irnos a ciertos parámetros o ciertos países. En México, bueno, pues para ponerlo como ejemplo, normalmente cuando se establece este mismo tipo de casos, pero en base a ciertas idiosincrasias, en este caso América, con la idiosincrasia de Arabia Saudita, podemos establecer lo siguiente. En México podemos decir, tienes tres opciones. Vas a atropellar a una mujer, a un hombre o a un niño. Aquí en América Latina dirías, voy a atropellar, en este caso, si solamente esas son mis decisiones para atropellar, voy a atropellar directamente al hombre. ¿Por qué? Porque solamente es una cuestión moral y ético. Pero en Arabia Saudita, ¿quién creen que van a atropellar? A la mujer. Entonces, el hecho de cómo tú vas a programar, en este caso los sistemas, entre un continente u otro o entre un estado y otro, va a ser determinante en cómo va a estar la perspectiva de la inteligencia artificial. Y ahí está donde principalmente la problemática. Cómo se van a discutir ese tipo de resoluciones o ideas en base a ciertas idiosincrasias ya previamente establecidas culturalmente. Y obviamente tú podrás decir, no, pues no me afecta. ¿Por qué? Porque yo vivo en México o en este caso en América. Sí, pero si compras un producto, en este caso de Arabia Saudita, que te llega aquí con inteligencia artificial, ¿con qué idiosincrasia va a establecer la inteligencia artificial? Ahí va a establecer obviamente un conflicto tal cual. Ahora, y así podemos establecer también en ciertos casos, ¿no? También otro caso, digamos, interesante, simplemente por mencionar, para acabar este punto, es, tenemos el caso, en este caso, de una persona en Canadá, donde esta persona resulta que a través de realidad virtual, realizaba sus cosas, por decirlo así. Realizaba sus cosas, pero con realidad virtual, pero la problemática es que esa realidad virtual era asemejando a un menor de edad. Y la pregunta es, ¿hubo violación ahí? No, simplemente no hubo ninguna violación. ¿Por qué? Porque estaba realizando sus cosas o sus actos en relación a una realidad virtual. Sin embargo, la resolución en este caso de Canadá determinó que sí era obviamente violatorio. ¿Por qué?
porque nadie puede imaginarse el hecho de que pueda realizar sus actos con un menor de edad, más allá de que sea una realidad virtual. Entonces, aquí tenemos una cuestión y un ámbito muy importante que es lo metajurisdiccional. Es decir, que vamos a empezar a transformar el ámbito jurídico y vamos a abarcar más, en este caso, ciertos conceptos de tipificaciones que antes teníamos bien previamente establecidos, los vamos a tener que ampliar a un ámbito propiamente de inteligencia artificial, a casos que ni siquiera en ese momento teníamos idea que podrían suceder. O el caso que incluso lo llegaron a ver en las noticias. Una persona toma la fotografía de sus compañeras, simplemente con inteligencia artificial las modificas para simplemente empezar a vender lo que es pack. ¿En qué momento consiguió lo que es la foto de una persona? Simplemente fue una foto de Facebook. Se consiguió la foto de Facebook, modificó la foto con inteligencia artificial y resulta que era una persona totalmente aparecida desnuda. Entonces ahí empezamos a ver ciertos conflictos que se van a empezar a cuestiones que ni siquiera nos teníamos como imaginado tal cual. Continuamos. Ahora, ¿para qué nos sirve lo que es la inteligencia artificial? Y solamente por mencionar algunas aplicaciones, ¿no? En el caso tenemos el Turing Prime, que es para lo que es el establecimiento de lo que son las demandas tal cual. Y el establecimiento de demandas es crear demandas a través de lo que es la inteligencia artificial. El caso Mining, que nos establece prácticamente crear documentos de información o crear documentos a través de lo que es la inteligencia artificial. Premonition, que prácticamente nos permite predecir lo que son los juicios, y aquí de la predicción de juicios es a través de datos estadísticos. Le vaciamos. Una de las problemáticas, incluso se llegó a suceder en Gran Bretaña, en Inglaterra, es que lo que hacían ahora los abogados era vaciamos toda la información previa de las resoluciones de los abogados, de los jueces. En este caso subimos toda la información o cómo ha resuelto un abogado, un juez en este caso, y en base a sus decisiones o discrepancias ya podemos determinar previamente cómo va a resolver el caso. ¿Es favorable o no? Tal vez para un abogado diría, sí es favorable, pero prácticamente para lo que es la concepción de justicia no va a ser favorable. ¿Por qué? Porque va a generar ciertas distorsiones en una cuestión económica. Y volvemos otra vez a lo que habíamos mencionado. Va a haber una gran diferencia entre los abogados corporativos que van a tener el dinero para pagar estas aplicaciones de 20,000 pesos o 30,000 pesos, 50,000 pesos, y un abogado que no tiene nada de ese dinero para poder obviamente competir tal cual como le salga, ¿no? Entonces obviamente va a generar lo que es una barrera de entrada muy probablemente en el futuro en este tipo de aspectos. Otra cuestión que tenemos aquí, obviamente lo que es el Legal Needs, que obviamente son las herramientas que se utilizan para lo que es la búsqueda de jurisprudencias. También lo que es el Proven, que es un software que nos permite prácticamente las sucesiones testamentarias. Y aquí me voy a detener un poco en las sucesiones testamentarias. Actualmente ya hay programas, en este caso también incluso de Colombia o unos países de Centroamérica, donde ya te dan un formato preestablecido. En este caso tú te metes en la notaría, te dan un formato preestablecido y tú, cualquier persona cualquiera, a través de inteligencia artificial, ya empieza a rellenar lo que son los formatos. Y aquí va el punto importante. Van a empezar a necesitar, en cuestiones de gestoría, van a empezar a necesitar menos de los abogados. ¿Por qué? Porque quien lo va a hacer, en este caso, son las inteligencias artificiales. Porque ya se empieza a dar como tal. También tenemos lo que son los monitores, en este caso de lo que son las notificaciones. Y empezamos a tener también lo que son las aplicaciones en cuestión de solución de conflictos como tal. Y aquí me voy a tener un poco de lo que son las soluciones de resolución de conflictos. Las resoluciones, normalmente los abogados las corporaciones no tienen bien a lo que ver a lo que son los abogados. ¿A qué voy con esto? Normalmente cuando tenemos un problema, te vas directamente a lo que es la atención del cliente. Dicho en otras palabras, es la corporación quien te va a establecer los procedimientos de cómo resolver los conflictos. Ya no van a ser las cuestiones jurisdiccionales, van a ser las empresas quienes van a determinar cómo se van a resolver ciertos conflictos. Entonces vamos a empezar a pasar de procedimientos jurisdiccionales a procedimientos no jurisdiccionales, pero establecidos propiamente por lo que son las empresas. Entonces va a ser lo que va a hacer también, va a establecer lo que aquí es un cambio. Y aquí podemos también verlo en cuestión de los contratos. Los contratos ya incluso hay empresas internacionales que te establecen la obligación de que sean a raíz de estas plataformas, y aquí volvemos otra vez lo mismo, son las plataformas quienes te van a establecer cómo crear el contrato. ¿A qué voy con esto? Te va a contratar una empresa internacional y te va a decir, hágame un contrato. Tú dices, voy a hacer el contrato normal. No, vas a tener que hacer el contrato en base a la plataforma de inteligencia artificial que te establezca la empresa. Ya no va a ser un contrato como tú normalmente lo tienes que hacer y va a empezar a utilizar lo que es el blockchain.
aquí vas a tener que empezar a manejar lo que es álgebra lineal y ecuaciones diferenciales, chicas, sistemas de programación. Y esa va a ser el nuevo enfoque propiamente lo que es, en este caso, el abogado. A través, probablemente, ya establecido un concepto propiamente ya más técnico, ¿no? Para poder resolver, en este caso, tiempo en la resolución de conflictos, en este caso, lo que son los contratos, a menor tiempo. Ahora, también tenemos uno de los desafíos que se pueden establecer son lo que son la naturaleza cambiante, en este caso de la información, que va a ser algo que va a estar cambiando cada tiempo. La opacidad en cuestión de los sistemas computacionales, porque aquí hay un problema. Tenemos un problema en cuestiones legales en el sentido de que se empieza a regular en este caso lo que es la inteligencia artificial, pero las empresas no quieren que se regule la inteligencia artificial, lo cual lo que va a generar nunca es, en este caso, un conflicto en cuestión de qué nos interesa más, la innovación o en este caso que se regule de forma correcta y adecuada este tipo de aspectos. La cuestión es éticas o derechos humanos, en donde tenemos que empezar a ponderar lo que son los derechos fundamentales y obviamente la cuestión de la competencia global, en donde ya hablábamos, ¿no? Las resoluciones de dónde viene la inteligencia artificial, de qué país y cómo poder resolver este tipo de conflictos. Ahora, otro tema que también tenemos que tomar aquí, bueno, y una mayor transparencia. La transparencia va a ser importante, va a ser un punto muy importante, porque a raíz de la transparencia, o dicho, cómo tú llegas a esa resolución de conflictos o cómo se programó, va a ser cómo se van a resolver ciertos problemas o ciertos conflictos que se pueden resolver, se van a determinar en si el programa que se realizó o el sistema que está utilizando es de forma correcta o adecuada. Y esto también va a derivar principalmente de lo que son los sesgos. Y aquí volvemos a una cuestión muy importante. Tenemos tres tipos de sesgos: sesgos de datos, algoritmos y desarrollados. Los sesgos son lo más importante y la gran problemática que se van a establecer aquí en adelante. Uno, cuando resuelve, en este caso puede resolver como un juez. Normalmente un juez va a resolver en base a ciertos sesgos que uno ya tiene previamente. ¿A qué hablo con estos sesgos? Uno tiene ciertas preferencias o gustos en base a sus vivencias o percepciones. Sin embargo, aquí lo que son los sesgos lo van a establecer lo que son las máquinas. Tú dices, lo va a realizar una máquina, sí, pero el problema es quién lo programó. Y si esa persona que lo programó tiene problemas en cuestión de racismo, ¿cómo va a programar la máquina? Con ideas de racismo. Entonces aquí la problemática va a ser cómo se va a programar la máquina. Y si está mal programada la máquina, volvemos otra vez al caso que habíamos mencionado, al caso Tesla. Si está mal programada la máquina, resulta que va a ponderar matar a muchas personas para salvar a una. Entonces ahí va a haber un conflicto principalmente de cómo se va a empezar a programar y obviamente cómo en este caso el ámbito legal ya no solamente va a ser una cuestión propiamente de escrito, sino vas a empezar a meterte a cuestiones de programación para que sea lo más parecido a una cuestión correcta o adecuada, sobre todo en cuestiones de valores. Entonces aquí va a haber obviamente una problemática. Y ahora, lo que te puede generar obviamente una buena programación es una discriminación como tal. No solamente estamos hablando de discriminación en cuestiones raciales, sino una discriminación en cuestiones, incluso en cuestiones de consumo. ¿A qué voy con esto? Y ya se da. Hay ciertos productos que te puede ofrecer Facebook que tú dices, bueno, te va a ofrecer, pero en base a tu nivel económico. Sin embargo, si vas a otra escuela, resulta que le ofrecen otro tipo de productos. ¿Por qué? Porque el nivel económico es más alto. Entonces, ¿dónde está generando la discriminación en automático? Entre un consumidor y otro, entre un lugar y otro. E incluso hasta hay resoluciones o incluso programas que te permiten sancionar en base a en qué lugar vives. ¿A qué voy? Si tú cometes un delito y resulta que eres de un barrio bajo, te van a vender una pena más alta a que si cometes un delito eres de un barrio más caro. Entonces, ahí va a haber nuevamente una problemática. Y esto te puede generar lo que es una injusticia y por lo tanto una pérdida de confianza en lo que es correcto o no en cuestión del uso de la inteligencia artificial. Ahora, y esto también lo que te va a generar son lo que son los defects o digamos la manipulación que ya hemos dicho. La manipulación de la información que te va a generar prácticamente una distorsión de la realidad como tal cual, de lo que es correcto o incorrecto. Y por último tenemos también lo que es el marco regulatorio en cuestión de inteligencia artificial, que ya se empieza a regular, en este caso en el ámbito internacional. Aquí quien va a la mano, digamos, en automático, en este caso es la Comisión Europea,
donde apenas en abril se estableció lo que es prácticamente lo que es una regulación en cuestión del ámbito de regulación en inteligencia artificial, donde se establece ciertos parámetros. En este caso, el parámetro que se establece primero es lo que es inaceptable, que es cuando se establece obviamente cuestiones de carácter racial o cuestiones prácticamente de reconocimiento facial, en donde ya te empieza a discriminar a la persona en base a sus características físicas o sus características de dónde vive o qué es lo que consume. Y obviamente esto puede generar una distorsión en lo que es el ámbito legal tal cual. También tenemos obviamente una inteligencia de alto riesgo, que obviamente son cuestiones de transparencia que se deben establecer, de cómo realmente se empieza a utilizar la inteligencia artificial en cuestión de los datos de información. Aquí tenemos también lo que es el término de datos sensibles que te puede generar que si esa información, en este caso la inteligencia artificial o el manejo de los datos no es manejado de forma correcta y adecuada, puede generar obviamente una distribución de datos a personas que obviamente no tienen nada que ver con este tipo de sistemas y manejar lo que son datos sensibles y perjudicar obviamente lo que son las personas. Luego tenemos lo que son los riesgos limitados en cuestión de la transparencia y obligaciones de la información, que estas son obviamente todas las normas oficiales que en este caso los abogados van a tener que implementar. Y aquí quiero hacer pauta en cuestiones de este ámbito de las normas oficiales. Cuando se establecen manuales de operación de las empresas, las manuales de operación, ¿quién los tendrá que realizar? En este caso es el abogado. Pero aquí la problemática es, si resulta que tú trabajas para una empresa, en este caso de tecnología, ¿qué vas a tener que aprender? Cuestiones tecnológicas y programación. Porque tú vas a tener que desarrollar, por lo tanto, lo que es el manual de operación. Es decir, que obviamente tú vas a tener que ampliar obviamente tu idea de cómo y qué es lo que tienes que aprender. Y así te puedes ir a una empresa cementera, puedes irte a una empresa de alimentos y cosas así. Es decir, los manuales de operación que nos va a tener que empezar a realizar es el abogado y tener que especializarse en ese tipo de ámbitos propiamente comerciales. Y lo que establece menor riesgo, que también lo establece lo que es la Unión Europea, son lo que es el cálculo de spam, o prácticamente la información que nos puede llegar en cuestiones de mercado, ¿no? Que son las categorías que estableció en este caso la Unión Europea para poder regular propiamente lo que es la inteligencia artificial. Ahora, también lo que establece son la realización de evaluaciones de conformidad, es decir, las evaluaciones constantes en cuestión de auditorías, el implemento de medidas de gestión de riesgos, el manejo de documentación de riesgos y la evaluación de que son las auditorías. Y estos prácticamente son como los parámetros o los principios que se empiezan a establecer para poder regular de mejor manera o adecuada a lo que es la inteligencia artificial. En el ámbito propiamente de la legislación, en este caso de México, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, propiamente ya derivada propiamente de la protección de datos personales como tal, la Ley de Telecomunicaciones en cuestión del espectro radioeléctrico, y también tenemos en este caso lo que son las normas oficiales mexicanas. En cuestión de las normas oficiales mexicanas tenemos la NOM 035 y la NOM 170, que establecen prácticamente los requisitos en cuestión de la seguridad de información y el manejo propiamente de la información tal cual. Y esto del manejo de la seguridad de información aquí también tiene que ver con el ámbito legal. Las normas oficiales mexicanas ya también establecen para lo que es en el caso de los abogados es el manejo de la información tal cual. Nosotros normalmente manejamos lo que es información sensible, pero tenemos que manejarla de forma correcta y adecuada, es decir, dónde la vamos a almacenar y cuándo la tenemos que destruir, porque si no manejamos esta norma de forma correcta y adecuada, nos pueden llegar a demandar a nosotros. ¿Por qué? Por mal manejo de datos de datos personales. Y tenemos en este caso, lo último que tenemos en el ámbito legal en cuestión de México es la propuesta de ley de regulación ética de la inteligencia artificial y robótica, que ya se establece como una iniciativa, lo cual probablemente va a establecer un parteaguas en cuestión de la regulación de inteligencia artificial. Y esto prácticamente es como el ámbito muy general en cuestión de inteligencia artificial, ya en cuestión del ámbito legal, ¿no? Muchas gracias al maestro Uciel por su brillante exposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en relación al tema? Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Disculpe, cuando estaba haciendo bueno, mencionó lo de cómo los algoritmos llegan a radicalizar las opiniones
o llegan como a llevar a un extremo ese pensamiento. Eh, ¿Cree que dentro de la legislación mexicana en algún futuro esto se pueda como pautar para, sí, o cuál sería como alguna solución de la cual se haya hablado como para que no se dé esto? Porque bueno, yo sí he notado como los algoritmos llegan sí, a exponenciar, no sé, tal vez tal información y conforme vas, no sé, scrolleando, bajando la pantalla, te empieza a mostrar pura información de eso y entonces ya no tienes como tanta libertad o tanto espacio como para cambiar de idea porque todo lo que te está mostrando es referente como a eso. Muchas gracias por la pregunta. Mira, lo más cercano que se ha llegado ahorita a hacer, igual, ahorita lo que hay simplemente son como ideas y propuestas, pero lo más cercano que se ha llegado a hacer en este caso es lo que se estableció en la Unión Europea, que es establecer licencias por parte de las empresas. Es decir, el gobierno va a establecer una licencia a la empresa para poder desarrollar inteligencia artificial. Esto para dar certeza de que esa inteligencia, en este caso ese algoritmo, se ha utilizado, o sea, se desarrolle con ciertos principios y valores éticos, de acuerdo obviamente en este caso a lo que nos corresponde a nosotros en base a derechos fundamentales y obviamente ponderando en este caso la protección del ser humano. Entonces, obviamente, a través de estas licencias, en este caso el gobierno podría establecer licencias a ciertas empresas para lo que es desarrollo de software. Obviamente esto también implicaría hacer las auditorías, la cuestión de las transparencias, de cómo se va a desarrollar el software de forma correcta y adecuada. Pero aquí volvemos otra vez a una cuestión estatal. Aquí volvemos, el gobierno haría ese trabajo. Entonces aquí también en el ámbito de América Latina también sería un poco cuestionable, o sea, le corresponde al gobierno, en este caso al Estado, pero obviamente también es a través de lo que la resolución ahorita que se ha llegado más correcta es a través de este tipo de licencias, ¿no? Para poder manejar lo que es el desarrollo de inteligencias artificiales. Hola, buenos días primeramente. Referente al tema de inteligencias artificiales, hemos visto a lo largo de los últimos años esta tendencia que tenemos nosotros como sociedad por la imitación y por el cumplimiento de ciertas actividades del ser humano, pero acopladas hacia las máquinas, hacia las computadoras. Sin embargo, han habido ciertas oportunidades en las que nos hemos dado cuenta de que estas máquinas, incluso para nosotros, que somos los que nos programamos estos, se escapan de nuestro conocimiento, se escapan de nuestras capacidades. El ejemplo más claro que tenemos son las dos inteligencias artificiales que Google en su momento creó, que hizo que interactuaran entre ellas y llegado a un punto, estas máquinas o estas inteligencias artificiales empezaron a crear un propio lenguaje entre ellas para comunicarse, un lenguaje que los ingenieros no pusieron en su momento y que no entendían perfectamente. A lo que va mi pregunta meramente, ¿habrá un momento en el que naturalmente las inteligencias artificiales aborden más de lo que nosotros conocemos? La pregunta es, ¿qué capacidades o de qué manera nosotros podríamos tratar de llevar a la corriente a este tipo de inteligencias artificiales? Y si no es así, ¿qué tipo de solución o qué tipo de mecanismos tendremos que aplicar para evitar el desfase del control de estas máquinas por parte de nosotros? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Mira, ahorita lo que se está estableciendo prácticamente por parte de las empresas son sistemas autorregulatorios, en este caso. Como bien mencionas, quien se autorreguló, si lo quieres ver así, fue Google, al ver obviamente este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque estamos en una situación, en ámbito de conocimiento que todavía no sabemos qué tan para bien o para mal sea la cosa. Entonces simplemente estamos aprendiendo incluso ya lo mencionaba en el ámbito legal, más allá de que sea prohibitiva o permisiva lo que es la ley, son los casos concretos que nos van a permitir determinar ciertos parámetros o límites. Y en ese caso en específico fue la autorregulación de por Google quien pudo determinar, ¿sabes qué? Esto es peligroso, hay que pararlo de una vez. Pero obviamente aquí volvemos otra vez a lo mismo. La regulación, si lo quieres ver así, la regulación de América, digamos, está en pro de una protección, si quieres, de derechos fundamentales porque fue concebida así. Pero ¿quién te da certeza de que lo hagan así en China? ¿Quién te da certeza que lo hagan así en Arabia Saudita? Entonces, o sea, volvemos a estas cuestiones de jurisdicciones, ¿no? Tenemos el caso de Google, ok, ya regulado en este caso por América, pero en China tiene la certeza, en Arabia tiene la certeza,
Entonces aquí obviamente ya depende obviamente de la idiosincrasia o el autocuidado propiamente o la autorregulación de cada empresa, de cada país del mundo y así la jurisdicción de la mejor manera, el marco regulatorio de cada estado, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí volvemos a una cuestión global. No estamos hablando obviamente de una cuestión propiamente local, sino de diferentes jurisdicciones y en base a cómo poder determinar cuestiones de cómo poder regular. Aquí lo que se empieza a hacer son establecer principios muy generales o lo que llamamos lo que es el soft law para poder regular ese tipo de situaciones. Pero volvemos a lo mismo, son temas que se empiezan a abordar y ahorita solamente manejamos principios muy generales. Eso es algo que se va a ir dando con la pauta del tiempo. Buenos días. Primero que nada, comentarle que me pareció bastante interesante su participación. Y comentaba con respecto de la inteligencia artificial que los valores o cómo está programada depende del programador, ¿no? Depende de la nación que lo cree. Y también estas influencias que tienen con los valores, la cultura de la misma sociedad. ¿Qué valores cree o qué países cree, qué inteligencia artificial cree que actualmente en México está siendo influenciada por? Muy buena. Gracias por la pregunta. Mira, realmente aquí nosotros, nosotros, en caso de México, probablemente nuestra influencia prácticamente es, en este caso, la Unión Europea y hasta cierto punto Estados Unidos, ¿no? Que es nuestro parámetro. Pero obviamente aquí tenemos un conflicto, incluso aquí lo podemos ver en lo siguiente, el reconocimiento facial. Aquí en América no está como que muy permitido la idea del reconocimiento facial para poder determinar si una persona está enferma o no, o para poder determinar si una persona es culpable o no. Aquí en América. Pero en China, ahí sí está permitido. Entonces, obviamente, es como que depende, obviamente, la idiosincrasia de cada estado y sabiendo, obviamente, cómo visualizan, ¿no? Más que nada por el enfoque principalmente que tiene. Aquí tienes un enfoque de libertades y valores, por decirlo aquí en América, y allá un enfoque propiamente más comunista en base a apoyo del Estado, ¿no? Entonces, son temas que apenas se van a empezar a regular y propiamente platicar, ¿no? Ponerse como en consenso en cuestiones de principios muy generales. Entonces, obviamente son cosas que apenas se van a empezar a ver. Digo, estos ejemplos que yo ponía de cuestiones de la percepción de quién prefiere atropellar, si una mujer o un hombre, o un perro, o algo así, va a determinar principalmente obviamente son cuestiones que van a empezar a ver cada uno de los estados en base a ciertos productos, la mercancía que que se va a empezar a exportar, importar. O sea, son detallitos que vamos a empezar apenas a ver y por lo tanto a legislar como tal. Incluso aquí, hablando ya propiamente de productos, pues lo único que se puede ocurrir es empezar a establecer en cuestiones de inteligencia artificial pues, certificados de origen, ¿no? En cuestión de proteger. ¿Sabes qué? Viene programado con tal idea, pues sabes que entra o no entra al país, ¿no? O sea, establecer ciertos parámetros, ¿no? Entonces ya va a depender obviamente de cada regulación, pero principalmente, por lo mismo, de cada caso concreto que se empieza a dar. Eso es lo que nos va a dar luz de cómo poder regular de forma correcta y adecuada este tipo de situaciones. Bueno, de lo que le contestaba referente a mi compañero Fabián, o sea, ¿cree que sea viable entonces crear, bueno, es que nos vamos al marco internacional privado en las regulaciones de que congenúen y no haya un conflicto de leyes? Entonces, o sea, ¿sería viable crear un tratado o una ley modelo que las jurisdicciones generen, que ya después cada entidad, cada estado lo lleve a su regulación normativa, o de qué manera podríamos evitar ese conflicto de leyes con referencia a la inteligencia artificial? Okay. Mira, ahorita lo que se está dando, bueno, hablando propiamente de derecho internacional, o digamos sí, en el ámbito internacional, ahorita lo que se está dando es una regionalización. Hablando de regionalizaciones, antes hablamos de globalización, que obviamente ahora diferentes países del mundo, obviamente en este caso América con China y cosas así por tratados internacionales, pero actualmente lo que estamos viviendo es una regionalización. En este caso, en México, ¿qué región le corresponde? América del Norte. Entonces, obviamente, a lo que voy van a empezar a discutir tratados internacionales, pero obviamente en la región de América del Norte. A nosotros quien nos va a tocar, en este caso es América del Norte y en el otro caso América del Sur.
y a través de esta regionalización se van a establecer ciertos parámetros, en este caso soft law o principios muy generales para poder regular en este caso lo que es la inteligencia artificial. Aquí un dato muy interesante ahorita que mencionas ese tema es ChatGPT ya había desarrollado su inteligencia artificial antes de lo que fue el TMEC. Sin embargo, la pregunta fue, se esperó hasta que terminara el TMEC para poder obviamente difundir a nivel internacional lo que fue su avance del ChatGPT. ¿Por qué lo hizo así? Porque si lo hubiera programado antes, probablemente cuando se estaba discutiendo del TMEC, hubieran discutido esto de la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿qué hizo ChatGPT? Me espero a que se termine esto del TMEC y posteriormente ya propago mi producto. ¿Para qué? Para que no hubiera ningún problema de regulación. Pero obviamente ya el fenómeno ya se dio como tal y ahorita hay que tomar en cuenta que lo que va a generar, lo que va a pasar aquí es la región en la cual nosotros estamos es en base al tipo de regulación que vamos a tener. En este caso, nuestra región es América del Norte y esa va a ser la regulación que nos van a establecer. Pero sí ya se empieza a discutir, obviamente, ciertos parámetros de cómo se va a empezar a regular lo que es la inteligencia artificial. Ahora, también otro dato interesante, también depende del tipo de gobierno. ¿Por qué mencionar tipo de gobierno? Porque en este caso actualmente tenemos un gobierno que no es muy proclive a lo que son las cuestiones internacionales. Entonces, hasta que no llegue un gobierno que le interese este tipo de temas, pues no se va a meter al tema de discusión. O hay un gobierno, en este caso, un gobierno de Canadá o Estados Unidos que proponga ese tipo de discusiones, no se va a empezar a regular. Ahora simplemente son como regulaciones aisladas, pero digo, ya depende obviamente cada país o cada situación en concreto conforme se van a ir regulando. Pero volvemos otra vez al mismo tema. Son los casos concretos quienes van a dar luz de qué momento van a regular o no ese tipo de cuestiones de inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias al maestro Uciel. ¿Alguien más? Última pregunta, ¿vale? Yo sé que hay mucho que hablar, que discutir acerca de este tema. Volveremos a invitar aquí al maestro Uciel porque además recientemente en la Unión Europea se acaba de dar esta nueva ley, ¿no? Que es como la única en el mundo y que además va a servir como parteaguas, ¿no? A nivel mundial de cómo debe regularse esto de las inteligencias artificiales. Adelante, por favor. Buenos días, maestro Cier. Mi pregunta va referente si algún día cree que, bueno, esto de la inteligencia artificial vaya más allá de los temas administrativos o en cuestiones jurídicas y se vaya a un tema como la administración de justicia, si puedas, no sé, en un futuro, impartir justicia a una inteligencia artificial o llevar a cabo esas funciones. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Mira, actualmente ya lo que se está pasando, está sucediendo es cuando hablan, el caso que yo conozco es en Argentina, en cuestiones mercantiles ya se está llevando procedimientos jurisdiccionales con inteligencia artificial. Entonces ya es algo que ya se empieza a implementar. Pero aquí, cuando empiezas a implementar cuestiones de inteligencia artificial en ámbitos de justicia e incluso en cuestiones de gobierno, porque incluso ya hay algunas propuestas por parte de gobiernos locales aquí en México de utilizar la inteligencia artificial para poder administrar lo que es la cuestión administrativa o en este caso la cuestión de justicia. El punto más importante aquí es la transparencia. ¿A qué me refiero con la transparencia? Es cómo tú llegaste a ese logaritmo o ese sistema, bajo qué criterios, qué parámetros tú programaste a esa inteligencia artificial para que te dé la resolución de cierto conflicto. Entonces aquí en el ámbito estatal, sobre todo en cuestiones de casos o en cuestiones propiamente de administración pública, es la obligación en este caso de la empresa de transparentar cuáles son los parámetros que se establecieron para poder determinar cómo va a resolver la inteligencia artificial o cómo te va a gestionar cierta información o documentos. Entonces ya son cosas que se van a empezar a manejar. Y mira, no solamente estamos hablando de la resolución de conflictos, que probablemente eso se va a realizar, pero a problemas muy pequeñitos, ¿no? O problemas muy, muy recurrentes, como la cuestión mercantil. Ya hablando de problemas muy grandes, jurisdiccionales, esas son problemáticas que ya aquí en caso de América se estableció que es algo que le corresponde propiamente al juez. ¿A qué voy? Si hay un caso muy grave, ¿te puede ayudar la inteligencia artificial? Sí, te va a ayudar. Pero obviamente
al final quien va a tomar la decisión tiene que ser obligatoriamente un juez. Si estamos hablando obviamente de un caso muy recurrente, o sea, cuestiones de formalismo, si lo quieres ver, ya te puede ayudar la inteligencia artificial, pero ya son cuestiones muy comunes, en ese caso tal vez cuestiones de pagarés o cosas así. Pero ya en cuestiones muy graves, a fuerzas quien tiene que tomarte la decisión, a fuerzas tiene que ser un juez, no hay de otra. ¿Por qué? Porque obviamente no, estas cuestiones de justicia no se debe dejar de mano a una cuestión de inteligencia, sino tiene que ser una cuestión, al fin y al cabo, humana. Pero obviamente, hablando también de esas cuestiones, si se utiliza la inteligencia artificial, tiene que evocarse en una cuestión de transparencia. Es decir, las características y los parámetros para poder llegar a cierta resolución de conflictos. Y eso, digo, ya se empieza a dar. Y otra cosa importante es el volumen de información, que ahí probablemente es donde más se va a utilizar la inteligencia artificial para la gestión de información. Y ahí sí es válido, probablemente sí lo empiecen a manejar para que obviamente ayude a lo que es esto de la celeridad en cuestión de justicia. Muy bien, pues agradecemos las preguntas de nuestro público. Toca ahora otorgarle nuestra constancia a nuestro ponente el día de hoy, para lo cual nos ponemos de pie. Y dice así: la Facultad de Derecho y el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas otorgan la presente constancia al maestro Uciel Emanuel Munguía Pimentel por su destacada participación como ponente en el Seminario Internacional Permanente de Derecho Digital, llevado a cabo en el auditorio Dr. José Francisco Velázquez Mejía, del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de esta Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria, Toluca, México, a 30 de mayo de 2024. Patria, Ciencia y Trabajo, 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria. Firman la maestra en Derecho María José Bernales Aguilar, directora, su director académico el doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo y el coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, el doctor Roberto Emilio Alpizar González. Maestro Uciel Emanuel Munguía Pimentel, muchas felicidades, muchas gracias.